los actos jurídicos que se requieran para hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública a la que se refiere el párrafo anterior, siendo siempre estas actividades de interés social y orden público. Escuchen, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de aquellos terrenos afectados. Fíjense bien, tendrá supremacía sobre cualquier otra función que tenga el predio. Para quien no le haya quedado claro, este artículo manda a los órganos reguladores a hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública, dando preferencia a la exploración y a la extracción de hidrocarburos por encima de cualquier otra que implique el potencial aprovechamiento del predio. La agencia queda desnudada con este artículo en el que se le pinta como mera facilitadora en la actuación de las empresas privadas transnacionales. ¿Cómo se pretende decir que los órganos reguladores velarán por el medio ambiente cuando tienen la indicación explícita de implementar las expropiaciones de facto por encima de cualquier otro aprovechamiento posible del subsuelo y la superficie? Por ejemplo, y termino, presidente, si estos supuestos órganos de vigilancia ambiental se encontraran con el caso de un terreno declarado de utilidad pública por ser apto para la explotación de hidrocarburos, pero al mismo tiempo fuera útil, por ejemplo, para la conservación de la flora o de la fauna, o contara con agua potable en el subsuelo para uso de la población circundante, o fuese de utilidad agrícola y alimentaria para la población, ¿saben a favor de quién va a decidir el órgano regulador? Sin duda, determinarán la utilidad pública de esos terrenos para destinarlos a hidrocarburos y electricidad. Y esos son los términos de la protección que se le está otorgando al organismo hoy sometido a nuestra consideración. Por eso les propongo, bajo esas consideraciones, que lo voten en contra. Gracias por su atención. Gracias, diputado. No, sí lo dijo el 33. Sí lo dijiste, ¿no? Sí. Sí. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Ramón Sampayo Ortiz, hasta por 3 minutos. Con su permiso, señor presidente, diputadas y diputados, hemos sido testigos de un debate en materia de impacto medioambiental en esta reforma. Qué bueno que discutimos estos temas, qué bueno que pongamos sobre la mesa de discusión algo tan significativo como el cuidado del entorno natural y encontrar las mejores alternativas para prevenir y evitar daños ecológicos. Esa es exactamente la virtud de esta reforma. No solo enfocarnos en la extracción, el transporte, la distribución, la asignación de recursos, los contratos, los pasivos, sino atender el tema de forma amplia e integral, observando todos los escenarios posibles y todas las variables que intervienen en los procesos del sector de hidrocarburos. En Acción Nacional no podríamos haber pensado de impulsar o haber respaldado una reforma sin visión de protección al medio ambiente. Acción Nacional no podría entender esta reforma sin la regulación y legislación suficiente para empatar la utilidad y los beneficios económicos con el cuidado de las zonas, ya sean marítimas, ya sean terreno firme, en donde se llevará a cabo la industrialización de los hidrocarburos. Sería una aberración pensar
que lo único que interesa es la extracción del gas y del petróleo para obtener ganancias a costa de contaminar los mares, los suelos, el aire, el agua de los mantos o de los ríos y lagos. Por eso es que respaldamos la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, porque necesitamos que exista un ente del Estado con la capacidad técnica y operativa, con autonomía de gestión para revisar y valorar el impacto ambiental de cada uno de los elementos de la cadena productiva de los hidrocarburos. Inspección y verificación son dos de sus más importantes facultades, esto con el fin de que las empresas mantengan los niveles y estándares de seguridad en cada una de las actividades que se lleve a cabo en la industria del sector. Transparencia y rendición de cuentas, principio por los que se regirá este órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Identificación, evaluación e mitigación de riesgos, su principal tarea. Esta agencia es precisamente la respuesta a las inquietudes de los detractores que en esta reforma han manifestado en esta tribuna con respecto al cuidado y la protección del medio ambiente. A diferencia de que con visión estrecha se oponen a estas propuestas, el Partido Acción Nacional tenemos una perspectiva más amplia e integral que significa en la edificación de instituciones del Estado para contar con una industria energética a la altura, sostenible y a la vanguardia tecnológica. La creación de esta agencia responde no a los intereses económicos, sino al compromiso claro y bien definido con nuestro entorno. Por eso, por lo antes mencionado, el Partido Acción Nacional votará a favor de este dictamen con el compromiso ambiental con las futuras generaciones. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Aída Valencia Ramírez para hablar en pro de la propuesta. Buenas noches. Han sido ya tantos los abusos y tantos los excesos de los que hoy nos gobiernan, que la verdad es que desde nuestra opinión en Movimiento Ciudadano, crear más burocracia es lo que menos necesita este país, en donde cada día más están engrosando la fila más pobres y más pobres. Por supuesto que también nosotros amamos el medio ambiente y lo hemos reflejado en las reservas que hemos hecho en todos los dictámenes que se han revisado en estos días, reservas que ni siquiera el partido que se dice ecologista ha querido analizar, porque como bien lo decían hace rato, ha sido la bandera con la que se han promovido y ha sido la peor atención que le han dado al medio ambiente. Ustedes, los del Verde Ecologista, se han apoderado tanto de este tema que en realidad, ¿qué están haciendo para evitar que haya tantos desastres naturales? ¿Qué están haciendo para evitar que las aguas en los próximos años estén contaminadas por este fracking que autorizaron ustedes? Lejos de ver el medio ambiente, la verdad es que es un gran negocio para el Partido Ecologista de México. Sin embargo, nosotros también hemos propuesto que nos detengamos a revisarlo. Cuando la diputada Maritza venía acá a hablar de las energías limpias, nadie le hizo caso, ni siquiera el Partido Verde Ecologista. Y es una pena, mi querida diputada, que de todo el conocimiento que se tenga del medio ambiente, nos tengamos que quedar callados, nos tengamos que quedar sumisos ante la realidad tan crítica que vive nuestro planeta. Nosotros estamos en contra de que se pueda crear esta agencia. ¿Por qué no?
¿por qué no darle más herramientas a lo que ya existe de las instituciones? ¿Por qué no fortalecer las finanzas de la Semarnat, de la Comarnat? ¿Por qué no ver que desde la Comisión Nacional del Agua también se pueda crear órganos reguladores? Y también pensar en que esta agencia va a ser la que va a permitir que ahora los territorios que son declarados reservas ecológicas y si encuentran algún mineral, que puedan crear energía geotérmica o explotar el subsuelo, nada más para beneficiar a un grupo de empresarios, van a pasar por encima de la naturaleza y del medio ambiente. Por eso no creemos en que esta agencia venga a resolverlo. Hay que combatir de fondo la corrupción que ya hay en las instituciones, que son las normativas, y lo hemos visto, señores diputados, cuando nosotros necesitamos un permiso de Semarnat para construir un puente, todas las trabas que nos ponen, pero también todo lo que de pronto en nuestros estados nos exigen. A veces le piden el moche para que le autoricen. A veces ni siquiera se revisan los permisos. ¿Ustedes creen realmente que esta agencia va a funcionar con autonomía? Yo creo que no. Yo creo que es como lo decía bien la diputada Claudia, yo creo que también es una moneda de cambio. Al rato ya veremos ahí al coordinador del Verde Ecologista montado en esta agencia o montando más estructura del Verde Ecologista. Por eso nuestro voto va a ser en contra de esta agencia. Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta de la diputada Claudia Elena Águila Torres. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se acepta la propuesta presentada por la diputada Claudia Elena Águila Torres. Estamos en votación. Sí. Continúe, por favor, con el procedimiento. Ahorita veo qué pasa, pero se presentó una propuesta, se discutió por oradores 5 a favor, 5 en contra. Tenemos que ver qué se hace con ella para entrar luego a las reservas. No, ya está agotada la lista de oradores, todos la tenemos. Continúe la Secretaría, por favor. Entonces, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite la propuesta presentada por la diputada Claudia Elena Águila Torres. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Vamos a proceder ahora a desahogar las reservas. Tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez para presentar su reserva hasta por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Agradecería que el texto fuera inserto tal como aparece en el diario del debate. Con mucho gusto, diputada. A lo largo del tiempo, la protección y cuidado del medio ambiente se ha convertido en un asunto de supervivencia y derechos humanos. En consecuencia, es un tema que demanda un enfoque ético y moral. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente, ANSIPA, contraviene los esfuerzos realizados por las instituciones y dependencias mexicanas, encargadas de instrumentar la política ambiental en nuestro país. Esta agencia adquirirá atribuciones propias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. La ley de la agencia, ahora referida como ANSIPA, emitirá autorizaciones de aprovechamiento forestal en selvas tropicales y áreas
donde existan especies de difícil regeneración, así como también obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos, esteros, litorales y zonas federales de las áreas en comento, decidiendo así qué será explotable y qué no. Esto pondría en peligro a los ecosistemas mexicanos. No me imagino a mis pantanos de Centla, reserva de la biosfera y declarada como área protegida, con una visión panorámica de torres e instalaciones petroleras y con la extinción de especies endémicas. Ya señalamos en esta tribuna que el lado oscuro del oro negro es la contaminación. Flora y fauna han sido afectadas, ya que los residuos tóxicos viajan por los innumerables arroyos, ríos y por aire, debido a la quema de gases. Esto ha repercutido en otras actividades económicas, como la pesca de agua dulce. En la agricultura, los efectos del petróleo se han hecho sentir en las pocas zonas copreras que aún permanecen en nuestras costas y riberas, y las plataneras al suroeste de mi entidad tabasqueña. El turismo sigue sufriendo por el alto costo de los servicios. La expectativa de crecimiento de la actividad petrolera, ahora con el método de perforación y extracción por la vía de la fractura hidráulica, agudizará aún más la dualidad en los niveles de vida, rezago de sectores de población tabasqueña que no tendrán acceso a los beneficios del petróleo y bonanza de técnicos y extranjeros y foráneos, que seguramente provendrán allende la frontera norte de nuestra nación. Tengo conocimiento de la estrategia de Pemex del pronto despido de cientos y miles de trabajadores tabasqueños. La gran paradoja del petróleo es que fuera de Tabasco se identifica a nuestro estado con la riqueza petrolera y allá, en nuestra tierra, el petróleo realmente beneficia poco a los tabasqueños. Por ello de insistir nuevamente en la indispensable necesidad de que las participaciones federales de los estados petroleros deben fortalecer el efecto resarcitorio que nos han quitado. Un impuesto local, el impuesto verde, pero sobre todo el porcentaje del FICSE que se eleve al 1.5%. De aprobarse la ANSIPA, la Profepa se convertiría en una oficialía de partes de las quejas y reclamos de la población afectada sin la expectativa de resolver su situación. En lugar de incitar a la creación de nuevas agencias que velarán por los recursos naturales, debemos fortalecer a la Semarnat y a la Profepa, proporcionándoles un mayor presupuesto y dotándolas de personal calificado y ético, fortalecer el marco legal y poner en marcha los tribunales en materia ambiental. Por lo tanto, buscaremos mejorar el desarrollo de energías renovables, así como regular el efecto negativo de las sustancias químicas en pro del medio ambiente. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra de este dictamen. Muchas gracias, diputada. Consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Nelly del Carmen Vargas. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hasta por 10 minutos, para presentar sus propuestas de modificación. Gracias, presidente. Conste que reitero que sé que no está
el diputado Juan B. en el Catreguey, porque vamos a seguir platicando algunas cosas y otros diputados por aquí los veo. Por medio del dictamen que hoy presentan, se crea esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente del sector hidrocarburos, como un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat, con autonomía técnica y de gestión. No voy a entrar aquí al debate profundo, de fondo, sobre la importancia que estuviera en otro sector, como pudiera ser el industrial o el de trabajo, por las características específicas del componente riesgo en materia de hidrocarburos fundamentalmente. Más bien, quiero entrar al debate siguiendo con la evaluación del diseño institucional, la verticalidad y falta de autonomía para una actuación acorde con los principios de imparcialidad, legalidad, certeza y objetividad. Resulta que la autonomía técnica y de gestión se coarta y se elimina con la facultad discrecional de Peña Nieto para designar y remover libremente al director de esta agencia, según el artículo 27 de la ley que proponen. En este punto es de subrayar que la permanencia en el cargo es una característica que fortalece la independencia y autonomía de quien desempeña un cargo público. Efectivamente, como se ha señalado en el caso de las propuestas para designar a los comisionados del órgano de gobierno en los órganos reguladores coordinados en materias energéticas, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son propuestos por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores. Pero el nombramiento de estos recae en personas que han servido con eficacia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica y durante su encargo en 15 años. Es la permanencia y la certeza del tiempo en el ejercicio del encargo un elemento que fortalece la autonomía en las decisiones de quien ejerce la función pública. Abonando a nuevo paradigma en el sector energético, resulta que quien ocupe la dirección de este nuevo organismo será puesto y removido libremente por Peña Nieto. Este esquema centralista continúa con el verticalismo del presidencialismo centralista. Efectivamente, diputado Juan B., por donde quiera que se encuentre, diputado Juan B. Torio, estamos en un régimen republicano al que ha vuelto el soberano presidencial por la puerta ancha, con lacayos que justifican y defienden un gobierno antidemocrático, regresivo en los controles, puesto que las reformas administrativas en seguridad, en coordinación fiscal, han llevado esa etiqueta, un presidencialismo centralista que incluso ha violentado la soberanía y la autonomía de las entidades de la Federación, como se acredita con los virreyes que se han mandado a algunas entidades de la Federación. En las reservas que presento sobre la ley de la agencia, 17 en total, propongo en una de ellas eliminar esta discrecionalidad de Peña Nieto. Es en el artículo 27 en que se propone una modificación para que la remoción de director sea a través de una resolución debidamente fundada y motivada con la finalidad de acotar la discrecionalidad de Peña Nieto. Propuesta que de nueva cuenta la mayoría parlamentaria no aprobará ni para su sola discusión. El diseño institucional de esta nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos abre la puerta para las asignaciones y contrataciones discrecionales, permitiendo la violación de la normatividad nacional e internacional en materia de protección ambiental y desarrollo sustentable, tema que tampoco será preocupación de los legisladores verde ecologistas, puesto que la protección del medio ambiente, la verdad, no es lo suyo. Al apoyar una transición a las paraestatales Pemex y CFE a empresas productivas del Estado para una competencia en el libre mercado, en el que la vorágine del gran capital las eliminará fácilmente.
La mentira ecologista se observa en el artículo 6, en el que se establecen atribuciones para emitir la regulación en materia de protección al ambiente. Veamos la discrecionalidad que se le otorga a Peña Nieto en la materia. Artículo 30, es muy interesante esto. El director ejecutivo deberá de reunir los siguientes requisitos. Fracción 5. No haber sido accionista, consejero, directivo, comisario o apoderado de empresas del sector hidrocarburos asociadas o comercialmente relacionadas con regulados dentro del año inmediato anterior a su designación o tener parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado con dichos accionistas, consejeros, directivos, comisarios, apoderados. La trampa está en el segundo transitorio en el que se establece. El director ejecutivo de la agencia será designado por el titular del Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley. Pongan atención, por favor, al diputado Escobar, a Juan B. Torio, a Rubén Camarillo. Por favor, atención. Párrafo segundo. Para efecto de designar por primera vez al director de la agencia, no será aplicable por única ocasión la fracción quinta del artículo 30 de esta ley. Esto es, por Peña Nieto puede ser designada una persona que presente conflicto de intereses de acuerdo con la nueva Ley Federal de Responsabilidad Administrativa. ¿Acaso Peña Nieto ya sabe a quién designará como director y presenta conflicto de intereses, anticipando que ya sabe que se va a aprobar esta ley? Con estos parámetros dudo mucho, diputado Escobar, que la agencia que se propone sea similar o parecida a la agencia de Noruega o a de los países que usted señala como modelos. Otra regla para la impunidad que violenta los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica y que sin lugar a dudas dará pauta a interponer amparos por parte de las empresas contaminantes y responsables del daño ecológico. Artículo 6 transitorio. La Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y Petróleos Mexicanos deberán instaurar un procedimiento de coordinación con la agencia. Pongan atención, diputados preocupados falsamente por el medio ambiente y el combate a la corrupción, a fin de transmitir toda la información, procedimientos, expedientes, estadística y cualquier otra documentación que tengan en su poder correspondiente a las atribuciones, competencias y facultades de la agencia. Diputado Escobar, dígame, ¿sí o no se abre la puerta para la impunidad en la responsabilidad de daños al medio ambiente? Esto es no tener vergüenza al pregonar que es una ley de vanguardia. Si realmente se preocupan por el medio ambiente, vote a favor de mis propuestas de modificación. Los electores que engañan con su propaganda verde se lo agradecerán. Y aprovecho para aclarar por qué me he referido al diputado Juan B. Torio con su inicial de su primer apellido. Yo no le puedo avalar en sus conductas, porque yo, en principio, no soy tapadera de la corrupción, aunque tampoco soy Ministerio Público. Este día, la verdad, yo he aprendido mucho. Hay un ciudadano que me decía que yo con mis argumentos, sobre todo cuando hablo del tema veneno para las ratas, ahuyento a muchos que están por aquí, que dicen, es que tú podrías luego jalarlos a tu opción política. Además, no, en este perro no se sube cualquier pulga, además. Pero a lo que voy es que he aprendido, porque sí se da uno cuenta de los niveles de corrupción y de cosas que pasan aquí en esta Cámara. Miren, yo reconozco mi ignorancia, yo obviamente cuido mis palabras, como lo he dicho, yo no he inculpado a nadie, consta en la versión estenográfica. Dije que con el objeto de evitar especulaciones y denostaciones
anticipando la discusión de la reforma de ley relacionada con el presupuesto, me atreví a anunciar que vamos a proponer una comisión especial de investigación que transparente y haga público el costo real para la hacienda pública en las transformaciones de Pemex y la CFE. Algunos traen culpas, su conciencia no los deja dormir tranquilos, ese no es mi problema, la verdad. Yo hablé con el diputado Juan B. Torio y le dije, pues, esto que les estoy diciendo. Reconoció, por cierto, mi labor legislativa, como muchos de los aquí presentes, con humildad lo digo, y le decía que ojalá avanzáramos en este tema. Con su intervención, culmino, pues yo la verdad, mi ignorancia radica en que yo no conocía este libro, su profundidad, había oído hablar del tema, algunos lo hablan mucho, no conocía pues lo profundo que trae de información sobre lo que hemos estado debatiendo aquí. Si es un libro que se llama Camisas Azules, Manos Negras, la autora Ana Lilia Pérez, sí vale la pena el anuncio, ojalá lo hubieran leído todos aquí porque estaríamos evitándonos muchos problemas, narra trágicamente toda la corrupción en Pemex, en los sexenios de Fox y de Calderón, y de todos los que estuvieron involucrados, y no dudemos, como ahora sale con lo del sindicato. Tranquilo, presidente, aunque es un partido, ahorita vamos a culminar, nada más. No, diputado, su tiempo se ha agotado. Sí, yo voy a culminar porque si no va a quedar claro que usted como presidente no está teniendo la tolerancia. Yo nomás quiero culminar que yo no soy tapadera ni MP, pero no soy tonto, obviamente no soy tonto. A mí, aparte de estos documentos que me presentó, me pudo haber traído una bula papal, agua bendita, y eso no lo exonera. Que se preocupe de resolver, él y todos los corruptos del PAN que están metidos en esto, que se preocupen de aclararle a la sociedad y ojalá que eviten que periodistas extraordinarios como este trabajo que está aquí estén exiliados y no puedan ejercer su profesión por la persecución que existe contra ellas, como lo dijo Carmen Aristegui cuando recibió el reconocimiento en Francia por la Legión de Honor por su labor periodística. Que se preocupe por eso y que eso lo aclare, no ante mí, como muchos van a tener que aclarar muchas cosas, ante la historia, porque ahí van a acabar en el basurero de la historia. Tiene la palabra la diputada Cristal Tobar Aragón para presentar su propuesta de modificación hasta por 3 minutos. Perdón, antes de eso, consulte a la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas del diputado Huerta Ladrón. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desechan. Ahora sí, la diputada Cristal Tobar para presentar su propuesta. Presidente, antes de que inicie a correr mi tiempo, quisiera solidarizarme con las más de 1,400 víctimas que han habido en la Franja de Gaza, en las que más del 23% han sido niñas y niños. Diputadas y diputados, esta ley, la de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente y del sector de los hidrocarburos, no es necesaria, ya que existen los órganos reguladores en esta materia.
Con la creación de esta agencia, solo se va a crear más burocracia. Esta ley carece de coordinación con la legislación en materia de medio ambiente, salud y seguridad. Además, con las competencias que se le otorgan pretenden ser juez y parte, las que son graves omisiones y lo son con intención. En esta ley dejaron de lado el establecer como regulación supletoria lo que se refiere a la Ley de Aguas Nacionales, ya que con el fracking, que se va a elevar de forma escandalosa el uso del agua y su contaminación. Esta agencia genera duplicidad de funciones con otras instituciones, invade funciones y competencias. Esta agencia representa, antes que nada, un retroceso en la política ambiental. La agencia regulará las instalaciones y actividades del sector de los hidrocarburos en materia de protección al ambiente, siendo esta una facultad exclusiva de la Secretaría del Medio Ambiente. Con la aprobación de la creación de la agencia, va a aumentar la burocracia, se va a generar confusión en las competencias de otras instituciones y en materia de seguridad y medio ambiente. Mientras el pueblo de México seguirá padeciendo hambre y sed de justicia social, sin acceso a los servicios de salud. Es grotesco e indignante cómo los burócratas y el partido en el poder siguen enriqueciéndose a costa de las y los jóvenes que no tienen acceso a la educación, al trabajo, sobre todo un empleo digno y bien remunerado. Con la creación de estas agencias a modo, seguirán existiendo un sinnúmero de personas, de casas y de comunidades dañadas por explosiones de pozos y ductos. Miles de personas con afectaciones a la salud por la quema de gas, y van a aumentar las zonas cubiertas por el petróleo derramado y un sinnúmero de especies se irán amenazadas por los derrames de petróleo. Y las aguas nacionales las seguirán contaminando, provocando la muerte de especies en ellas que habitan y que usamos para alimentación. En esta agencia se representa el aparato burocrático que facilitará el trabajo sucio a sus dueños, les pondrán mesa para que hagan los corruptos negocios de las empresas transnacionales a costa de seguridad de las y los mexicanos. Es nuestra decisión el día de hoy evitar que la iniciativa privada y los extranjeros devasten aún más nuestro patrimonio. Ellos ya han causado daños irreversibles en nuestro país, al medio ambiente y sobre todo a los ecosistemas. Con su voto a favor de esta ley, van a avalar mayor corrupción y más agravios al patrimonio, a la salud y a la seguridad de las y los mexicanos, que siempre han sido los más afectados. Diputadas y diputados, debemos impedir la consumación de este atropello. No debemos aprobar esta ley por las nefastas consecuencias que van a provocar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de la diputada Tovar Aragón. En votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, hasta por 5 minutos para presentar sus propuestas de modificación. Presidente, solicitaría en primer lugar si se pudiera revisar. Son más de 5 artículos, por lo tanto serían 10 minutos. Es el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 29, 30 y 32. Pido que le pongan hasta 10 minutos para que pueda presentar sus propuestas. Sí, diputado. Sí, son de 20 minutos por grupo parlamentario. No los pasará el PAN, se lo puedo asegurar. Y no se preocupe, compañera, trataré de ser lo más breve, precisamente porque en un solo discurso estaré presentando todas mis reservas, a pesar de ser de tantos artículos. Y como ya se volvió tradición,
a mí me gustaría iniciar mi discurso con una frase que enfatiza que el tema ambiental no es un tema aislado, es un tema que tiene que ver con la pobreza, pero que también tiene que ver con la paz. Y la frase dice así: salvaguardar el medio ambiente es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible. Es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz. Con su permiso, señor presidente, estimadas diputadas y diputados. La modificación a las leyes secundarias de la reforma energética deben sentar las bases para el desarrollo de la sustentabilidad y la conservación de los recursos no renovables. A largo plazo no podemos acabarnos los combustibles fósiles de origen fósil, en los próximos 10 años. Tenemos que pensar en las futuras generaciones. Y el desarrollo del sector energético no puede excluir estos conceptos: energías renovables, tecnologías limpias, el combate al cambio climático y las externalidades ambientales y sociales. Por eso celebro que en los últimos días hemos escuchado estos temas en innumerables ocasiones. Ahora espero que logremos verlas reflejado no solamente en la legislación, sino en la aplicación de políticas públicas. Por eso quiero enfatizar en los objetivos que las leyes secundarias en materia de energías renovables y cambio climático tienen que incluir. Y el primero es cumplir con las metas de transición energética y reducción de emisiones y enfrentar al fenómeno del cambio climático. El segundo objetivo es reducir los costos de la oferta energética. Hemos hablado de los costos y las tarifas, pues efectivamente también ese tiene que ser un objetivo importante. El tercero es incorporar el costo de las externalidades negativas. El cuarto, reducir la dependencia de los hidrocarburos. El quinto, promover la competitividad de la industria eléctrica. El sexto, promover el desarrollo de las fuentes renovables. Y podría yo hablar de cómo México, al final de cuentas, quizás no es uno de los grandes emisores de los gases de efecto invernadero, pero que tenemos que hacernos responsables prácticamente de lo que estamos produciendo. Y cómo también, pues prácticamente la gran mayoría de nuestras emisiones vienen del sector energético, y por eso es fundamental precisamente el que haya un órgano especializado que atienda todo eso. De ahí, bueno, solicito, presidente, ya mencioné todos los artículos en los cuales estoy presentando reservas. Solicito que todas estas reservas sean incluidas en el diario de los debates, porque efectivamente no podré explicar cada una. Y yo he escuchado el día de hoy cómo se ha debatido si es necesario crear esta agencia o no es necesario. Pero ese debate se debió de haber dado en diciembre. En el transitorio 19 de la reforma constitucional se ordena la creación de la agencia. Por lo tanto, el día de hoy lo que tenemos que buscar es cómo vamos a fortalecer a esta institución, cómo vamos a buscar que las instituciones ambientales estén respaldando esta agencia para que verdaderamente le ponga orden a Pemex, a CFE y a todas las empresas que ahora llegarán a este país. Tenemos que buscar que esta agencia tenga los suficientes dientes para proteger nuestro medio ambiente. Y de ahí que me permití, bueno, pues presentar todas estas reservas buscando enriquecer y fortalecerla, porque la ANSIPA debe fungir como un órgano rector y coordinador de la política ambiental en materia de hidrocarburos para todo el país. Y la primera reserva ahora sí que valga la redundancia, en el primer artículo, habla del objeto de esta ley y me queda claro que tiene que incluirse, prácticamente lo voy a leer textual, que la agencia tiene que estar encargada de regular y supervisar la seguridad industrial, seguridad operativa, protección al ambiente y disminución de la huella de carbono respecto de las actividades del sector a que se refiere la ley. Desgraciadamente, en este primer artículo no queda precisado más que el que se debe de crear la agencia y es necesario detallar el objeto.
En el segundo numeral nos parece que es fundamental incluir principios ambientales, porque se hablan principios de transparencia, los cuales nos parecen muy buenos, principios en general, pero es necesario incluir los principios de sustentabilidad, prevención de la contaminación ambiental y precaución. Y algo que nos parece fundamental, se ha hablado sobre qué leyes estará regulada esta ANSIPA, esta agencia, y desgraciadamente no se incluyó la Ley General de Cambio Climático, y es fundamental que quede incluida. De igual manera, para la generación y la conducción de sus actividades, la agencia tiene que incluir los programas que establezca la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático como una parte y una estrategia de reducir nuestras emisiones como país. En el artículo que habla de las definiciones, es necesario, porque además se incluye en el texto de la ley, definir qué es la huella de carbono. Y la huella de carbono, compañeros, es la cantidad de emisiones que una población está generando. Por lo tanto, es necesario definirlo claramente en este artículo. También en varios de los artículos nos parece indispensable la inclusión de la Secretaría de Salud mediante el Instituto Nacional de Salud Pública para la aportación de elementos técnicos en el caso de seguridad industrial y operativa. Como ya se mencionó, efectivamente se usa como base pues la propia LEGEPA, pero también no estaría de más que la agencia, cuando se habla de la regulación que estará emitiendo, se pueda detallar el tema del agua y de la atmósfera, sobre todo también las emisiones que estaremos generando al aire, por decirlo coloquialmente. También propongo el cambio en la redacción del segundo párrafo al artículo 8 para que la agencia pueda recopilar información que los regulados le proporcionen en materia de su competencia. Y algo que nos parece fundamental, que se pueda obligar a la agencia a denunciar ante la PGR cuando exista pues, la posibilidad de un delito ambiental. En el numeral 16, cuando nos parece que se habla de los principios de transparencia, pues sería necesario crear un órgano de control interno, para que entonces verdaderamente pueda rendirnos cuentas a todos los mexicanos. En el 22º, cuando se refiere a los riesgos críticos, pues tiene que haber la posibilidad, solo en los casos de riesgos críticos, de revocar autorizaciones ambientales. En el caso de las sanciones, en el numeral 26º, bueno, pues evidentemente, si estamos hablando de sanciones, tiene que quedar estipulado que no pueden ser menores al monto mínimo de la multa prevista en los supuestos del artículo 25, y algo que nos parece fundamental que está establecido en el artículo 30 son los requisitos del director de la ANSIPA. Y ahí sí creo que nos puede dar tranquilidad a todos si le pudiéramos incluir este texto que dice que el director no tenga parentesco consanguíneo con directivos, accionistas, consejeros, comisarios o apoderados de empresas del sector petrolero asociadas o comercialmente relacionadas con Pemex o en sus organismos subsidiarios. Y por último, en lo que se refiere a la integración del Consejo Técnico de la agencia, nos parece fundamental que quede integrado dentro del Consejo la COFEPRIS, la CONABIO, la CONAMP y el INEC. Sin estas dependencias ambientales, este Consejo estará, diríamos que incompleto. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputada. Le pido a la secretaria. ¿Le acepta una pregunta a la diputada Graciela Saldaña? Diputada Ortiz. Adelante. Adelante, diputada. Sí, y a ver si ahí lo... Gracias. Preguntarle a la diputada que si estás consciente que las propuestas que estás haciendo en este momento pues no van a ser tomadas en cuenta, por lo tanto, pues al parecer que lo que estamos diciendo es al aire y ojalá y tu partido y tu grupo te respaldara. ¿Estás consciente de eso? Esa es una.
Y la siguiente pregunta es, como persona que tienes experiencia en medio ambiente, si coincidirías en que sería mejor fortalecer las dos instituciones que tenemos como es Semarnat y Profepa, en vez de crear una nueva. Gracias. Gracias, Graciela. Yo lo que estoy consciente es de que tengo que cumplir con mi obligación como legisladora de poder revisar en detalle las áreas de mi expertise y compartir aquí ante mis compañeros sobre aquellos puntos que creo que se tienen que complementar. Yo quisiera, bueno, pues buscar que todos los legisladores nos sumáramos a proteger al medio ambiente y pudiéramos abrir esa opción. Y en lo que estás mencionando, precisamente, pues bueno, son opciones o alternativas. Evidentemente, en la Comisión de Medio Ambiente hemos hablado de la necesidad de fortalecer la Profepa. Es una necesidad, independientemente de la agencia o no, de que exista o no, la Profepa tiene que ser una institución mucho más fuerte. Y creo que, bueno, si al final de cuentas en diciembre decidimos que se creara la agencia, pues ahora hay que fortalecer y hay que buscar que haya un vínculo concreto y, diríamos, una coordinación mucho más estrecha entre estas dependencias, que haya verdaderamente, no solamente con la Profepa, como ya mencioné, con la CONABIO, quien se encarga de la biodiversidad, con la CONAM, quien se encarga de las áreas naturales protegidas, con el INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. O sea, tenemos que buscar que nuestras dependencias ambientales verdaderamente tengan la fuerza suficiente para poner en orden a todas las empresas que estarán llegando. Entonces, pues son caminos que se eligieron en diciembre y que en este momento no está entre si optamos por la agencia o no optamos. Eso se decidió en diciembre, ahora es cómo la fortalecemos y cómo esta agencia verdaderamente va a funcionar. Si la dejamos así va a quedar, bueno, pues entonces verdaderamente muy vulnerable. Muchas gracias. Gracias, diputada. Dígame, diputada Argüelles. Es que si es pregunta, no he autorizado las preguntas entre diputados de la misma bancada. Gracias, presidente. Solamente para reiterarle a la diputada que le hizo la observación a nuestra compañera, para afirmarle y aclararle que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional apoya al 100% cualquier iniciativa y cualquier reserva que esté presentando cualquier diputado en estos temas, por lo que se reconfirma que estamos apoyando la propuesta y la reserva de nuestra compañera Marisa. Gracias, diputada. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. Sí, pero ¿con qué objeto, diputada? Sí. Nomás dígame para... Sí. No, vamos a continuar con el trámite. Continúe la Secretaría. En votación económica se pregunta a la Asamblea. Vamos a continuar con el trámite de las propuestas. Ya terminó la diputada. Tengo que preguntar si se admiten a discusión. Porque no sabía, le estaba diciendo que si era pregunta no la iba a autorizar. Es que no es momento de verdad de posicionamientos. Todas las bancadas van a tener la oportunidad del uso de la tribuna. Ahorita no hay tema a discusión porque no se ha admitido. Vamos a ver si se admite y con mucho gusto le doy la palabra. Siga la Secretaría con el trámite, por favor. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación hecha por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarse. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarse. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admiten a discusión. Tiene la palabra la diputada Zuleima Huidobro González, hasta por 3 minutos. Sí, es muy claro. Es muy clara a juicio de la Secretaría, que es un compañero de su bancada, ni siquiera es de la nuestra, diputado. La diputada Zuleima Huidobro, hasta por 3 minutos para presentar su propuesta. Gracias, presidente.
En primer lugar, yo solicitaría que el texto íntegro de estas reservas se incluyera en el diario de los debates. Con mucho gusto, diputada. Y también, presidente, nada más una moción. Cuando reconocemos y agradecemos su tolerancia, es precisamente porque lo ha hecho y pedíamos su ejemplo para los demás integrantes de la mesa directiva. Presidente, con mucho respeto, que el mal ejemplo no se esté dando en esta mesa. Nos preocupa mucho el artículo 6º porque la fracción segunda habla sobre el material de protección al medio ambiente. Se omite la protección de mantos acuíferos y esto es de suma relevancia ambiental en la extracción de gas natural. El transitorio segundo sobre la designación del primer director de la agencia es independiente de esta ley, porque no se definen los argumentos de esta decisión, por lo que consideramos muy sospechoso este artículo, porque como ya se dijo aquí muchas veces, esta reforma tiene tintes de moneda de cambio. Y sobre la razón de ser de la agencia, Marisa, yo sé que si tus reservas no fueron aprobadas para ser discutidas, mucho menos van a ser aprobadas las mías, pero sí debo de recordar que nosotros en esa ocasión, en diciembre, votamos en contra la reforma y por eso seguimos insistiendo en lo mismo, porque no existe una justificación sustancial para la creación de dicha agencia. La Semarnat pierde el poder de regulación en todos los nuevos desarrollos industriales de hidrocarburos del país. Hay que resaltar que la Secretaría ya tiene facultades suficientes para regular el sector energía y sus impactos ambientales. La confusión institucional que va a generar será considerable. Y no quiero tampoco dejar de comentar, presidente, que esta Cámara se ha convertido en un mercado, tanto afuera como adentro en el Pleno. Los diputados no asisten o están las curules están vacías, los diputados en el cotorreo y no ponen atención. Y allá afuera, los diputados, o una diputada federal a la que no le alcanza su sueldo, está vendiendo catres. Y de eso tampoco quieren que se hable en esta tribuna. Por eso no podemos dejar de decirlo, porque nosotros siempre hemos presentado propuestas viables y ustedes son los que no las han considerado. Si a una diputada federal no le alcanza con su sueldo, imagínense que no le alcanza a un campesino, a un indígena, que con las reformas que ustedes han aprobado los van a dejar sin sus tierras. Y es del tema, diputada, es del tema. Esas son las cosas y las verdades que a ustedes no les gusta escuchar. Pero no se preocupe, usted vota a favor, va a recibir su bono especial en esta reforma. Muchas gracias. Gracias, diputada. Consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán hasta por 3 minutos para presentar su propuesta de modificación. Ya se lo están cotorreando. Con la venia de la presidencia, diputadas y diputados. La minuta que se propone a esta soberanía propone que la Comisión de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía dependan del Poder Ejecutivo Federal, pero con personalidad jurídica propia, autonomía técnica, operativa y de gestión. Dichas comisiones podrán disponer de ingresos derivados de combustibles y aprovechamientos productos de servicios a través de fideicomisos. Sin embargo,
En México, los fideicomisos han servido para opacar los principios basales de la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando se pretende faltar a la rendición y transparencia, se ha dado vueltas a la ley mediante la constitución de fideicomisos.